Los 7 reyes de la antigua Roma, historia, leyenda y fundación de un imperio. En los primeros tiempos de su historia, Roma no era el imperio majestuoso que dominaría medio mundo, sino una pequeña ciudad-estado que emergía entre colinas y tierras aún por conquistar. Durante esta etapa primitiva, Roma fue gobernada por una monarquía, una forma de gobierno que, según la tradición, se mantuvo durante casi 250 años. Esta monarquía estuvo compuesta por 7 reyes, aunque algunas versiones mencionan incluso un octavo. Es importante señalar que la mayoría de los datos sobre estos reyes provienen de fuentes escritas muchos siglos después de su supuesta existencia. Esto ha llevado a los historiadores modernos a pensar que muchos de estos personajes son legendarios o al menos están envueltos en el mito. Las crónicas más antiguas de Roma se perdieron durante el saqueo de los galos en el año 390 a.C., por lo que gran parte de lo que sabemos proviene de relatos idealizados transmitidos oralmente y posteriormente recogidos por autores como Tito Livio y Plutarco. Veamos a continuación quiénes fueron estos reyes, qué papel desempeñaron en la construcción de la identidad romana y por qué, a pesar de las dudas sobre su existencia, siguen siendo figuras clave en la narrativa de Roma. 1. Rómulo, el fundador y guerrero sagrado. Rómulo es quizás el personaje más famoso de la historia temprana de Roma, conocido por ser el fundador mítico de la ciudad. Según la leyenda, él y su hermano gemelo Remo fueron descendientes del héroe troyano Eneas y fueron criados por una loba tras ser abandonados en el río Tíber. Su historia es tan poderosa que ha perdurado por milenios como símbolo de la identidad romana. Tras un conflicto entre ambos hermanos, Rómulo mató a Remo por haber cruzado el Pomerium, el límite sagrado de la ciudad, lo que significó una grave ofensa religiosa. Con este acto, Rómulo marcó no solo el inicio de Roma como ciudad, sino el nacimiento de una mentalidad que combinaba la guerra, la religión y la ley como pilares fundamentales. Durante su reinado, Rómulo organizó a los primeros ciudadanos, atrayendo a refugiados y prófugos de otras regiones. Ante la falta de mujeres, organizó el famoso rapto de las Sabinas, una acción violenta que, sin embargo, concluyó con la unión de ambos pueblos. De este modo, Roma se convirtió en una comunidad multiétnica desde sus orígenes. Además, Rómulo creó las primeras estructuras políticas y sociales, como el Senado, compuesto por los patres, y las divisiones por tribus. Su legado fue tan influyente que, tras su misteriosa desaparición, fue divinizado como el dios Quirino. 2. Numa Pompilio, el sabio legislador religioso. El segundo rey de Roma, Numa Pompilio, representa la antítesis de Rómulo. Mientras el primero era guerrero y pragmático, Numa era un sabio profundamente espiritual. Yerno de Tito Tafio, jefe sabino que Feo gobernó con Rómulo, Numa fue el encargado de dotar a Roma de un sistema religioso formal. A él se le atribuyen la creación de los principales colegios sacerdotales, como el de las Vestales, los Flamines y los Pontífices, así como la organización del calendario romano. También fundó los templos más antiguos de Roma, dedicados a deidades fundamentales como Vesta y Jano. Numa encarna el ideal de la pietas romana, devoción a los dioses, respeto por la tradición y búsqueda de justicia. Es probable que, más que un personaje histórico, haya sido una figura construida para personificar estos valores. Se dice que durante su reinado no hubo guerras, algo que contrasta con el espíritu expansionista romano, lo cual refuerza la idea de su carácter casi simbólico. 3. Tulo Hostilio, el rey de la guerra. Después del pacífico Numa, sube al trono Tulo Hostilio, un rey que representa la otra cara de la moneda. De carácter militarista, Hostilio se enfocó en expandir el territorio romano a través de la guerra. Fue el responsable de uno de los episodios más impactantes de esta era, la destrucción de Alba Longa, la ciudad madre de Roma. Esta acción, vista como un sacrilegio por muchos, habría traído consecuencias divinas, como una plaga que asoló Roma. La tradición cuenta que el propio Tulo murió alcanzado por un rayo enviado por Júpiter, castigo por haber descuidado los deberes religiosos. Tulo Hostilio encarna el peligro de alejarse del equilibrio entre guerra y religión. Su figura funciona como una advertencia y también como una muestra de la temprana ambición territorial de Roma. 4. Anco Marcio, el rey equilibrado. Nieto de Numa Pompilio, Anco Marcio intentó equilibrar la devoción religiosa de su abuelo con el impulso expansionista de Tulo. Su gobierno es recordado por importantes desarrollos en infraestructura y por sentar las bases de la sociedad romana en crecimiento. Bajo su mandato se construyó el primer puente sobre el Tíber y se fundó el puerto de Ostia, clave para el comercio y la expansión marítima. También reforzó las murallas y asentó nuevos pobladores, muchos de ellos deportados de otras ciudades, que se convertirían en los primeros plebeyos. Su figura también ha sido objeto de debate. Algunos estudiosos creen que es una duplicación de Numa, lo que refleja cómo la tradición oral puede haber fragmentado o duplicado personajes para representar diferentes aspectos del liderazgo ideal. 5.
Tarquinio Prisco, el etrusco ingeniero. Lufio Tarquinio Prisco fue el primer rey de origen etrusco, una cultura vecina muy influyente en Roma. Adoptado por Anco Marfio, Tarquinio simboliza el inicio de una Roma más abierta, cosmopolita y ambiciosa. Su legado está especialmente relacionado con la infraestructura. Mandó a construir el Circo Máximo, organizó los primeros juegos públicos, drenó las marismas para erigir el foro y diseñó la Cloaca Máxima, el sistema de alcantarillado que aún existe. Tarquinio también consolidó el poder militar y sometió a varios pueblos del Lafio. Gracias a su visión urbanística y política, Roma pasó de ser una aldea fortificada a una ciudad en pleno crecimiento. 6. Servio Tulio, el reformador social. Yerno de Tarquinio Prisco, Servio Tulio también fue de origen etrusco. Su reinado se centró en adaptar Roma a su nueva realidad como una ciudad en expansión. Para ello, emprendió reformas fundamentales tanto en lo político como en lo social. Servio instituyó el primer censor romano, clasificando a los ciudadanos según su riqueza y lugar de residencia. Este sistema sirvió de base para las futuras asambleas populares y permitió una representación más estructurada de los ciudadanos, incluyendo a los plebeyos. También construyó una nueva muralla que abarcaba las 7 colinas, marcando la unificación física de la ciudad. Su figura es vista como una bisagra entre la Roma tribal y la Roma institucional. 7. Tarquinio el Soberbio, el tirano derrocado. El último rey de Roma fue Lufio Tarquinio, apodado el Soberbio. Este gobernante llevó la monarquía romana a su punto más oscuro. Usurpó el trono mediante la violencia y reinó con tiranía, despreciando al Senado y a las instituciones tradicionales. El hecho que precipitó su caída fue el crimen cometido por su hijo, quien violó a una noble romana llamada Lucrecia. Esta, incapaz de vivir con la deshonra, se suicidó, lo que desató una rebelión liderada por Lucio Junio Bruto. Como resultado, Tarquinio fue expulsado y se proclamó la República. El rechazo a la monarquía quedó tan arraigado en la cultura romana que, siglos después, la sola mención de un rey era ofensiva. Incluso Julio César fue asesinado por temor a que pretendiera restaurar la monarquía. En conclusión, los 7 reyes de Roma, aunque en gran medida legendarios, representan mucho más que nombres en una lista. Son arquetipos que reflejan los valores, miedos, aspiraciones y contradicciones de una civilización que estaba naciendo. Cada uno de ellos encarna una lección, sobre el poder, la religión, la justicia, la expansión, la tiranía y la identidad. Al entender a estos reyes, comprendemos también cómo Roma, partiendo de la leyenda, se forjó a sí misma como la gran potencia del mundo antiguo.